de hoy hay convocada una movilización, una protesta en los exteriores de la Embajada de Colombia. Hasta la fecha aún no envían a territorio nacional a Sergio Tarache Parra, el asesino de Catherine Gómez, que fugó a Colombia y que aún todos estamos esperando, sobre todo el sistema de justicia, que se apersone aquí, que lo envíen, que generen el proceso de extradición o de deportación o lo que sea pertinente para que llegue lo antes posible. Pero la protesta en particular es contra el presidente Gustavo Petro, que no deja de opinar sobre la realidad del Perú, la situación de Dina Boluarte y de Pedro Castillo, que para él es un mártir, un preso político que está purgando una prisión preventiva sin una condena ni nada todavía en concreto. Justamente para hablar del tema ya nos encontramos en los estudios de Panamericana Televisión con el ex canciller, el señor Luis González Posada. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, ya la canciller Gervasi tuvo un pronunciamiento respecto de ella, Gustavo Adrianzen, en un evento los últimos días. También se pronunció respecto de esta injerencia de Gustavo Petro. ¿Qué más es lo que se debe hacer respecto de una relación cada vez más tensa? Mira, algunas reflexiones, ¿no? Primero, yo creo que tanto Petro como López Obrador tienen una obsesión psicótica a favor de Castillo y pues no reconocen al actual gobierno y tienen una misma conducta, mitómanos, ¿no? Ellos sostienen, por ejemplo, Petro, que Castillo es el presidente del Perú legítimo, que lo han sacado por ser un profesor pobre de la sierra. Ha dicho además que no tiene abogados, ¿no? Cuando todos sabemos que tiene un equipo de 8 abogados nacionales y 3 extranjeros. Y por último, sostiene la falacia de que esté en la cárcel en resolución judicial, y todos sabemos que está en la cárcel, primero porque fue destituido por el Congreso con el voto de sus partidarios, segundo porque hubo un pedido de la fiscal de la Nación y tercero porque un juez supremo así lo determinó. Pero esa narrativa falsa la han continuado expandiendo. Entonces, primera característica de Petro, un mitómano, ¿no? Un mitómano, y a lo cual yo tengo que agregar algo sobre el tema que me abordaste. Un hombre cruel. Mira, cuando este delincuente venezolano quemó viva y mató a una joven de 18 años, de 20 años, y fugó a Colombia, lo que se hace siempre, lo que es usual, lo que ha sido usual, es que esa persona detenida por la policía sea entregada en la frontera. Entonces, para lograr ese objetivo, como conocemos las perversidades de Petro y hasta dónde podía llegar, viajó la familia. Y yo los he escuchado en las radios de Colombia, en la televisión, implorar a Petro que por favor haga lo que siempre ha hecho Colombia, lo pone en la frontera, lo entrega a la policía y a la Fiscalía de la Nación para que inmediatamente se inicie un proceso judicial contra este asesino. No lo quiso hacer, no escuchó los ruegos y más bien se fue a la Universidad de Stanford a seguir atacando al Perú. Entonces estamos ante una situación delicada con un presidente de un país con el cual tenemos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que es muy importante, ¿no? Que lo ha paralizado, porque López Obrador, que es su otro socio, no reconoce pues a la señora Boluarte. Y aparte de la Alianza del Pacífico, no olvidemos que tenemos una frontera caliente de 1.600 kilómetros entre Perú y Colombia, una frontera donde hay tráfico de drogas, zona de reposo de las guerrillas, tala ilegal de madera. Entonces, todos estos hechos son afectados por una política realmente macabra, maligna, que es la que está impulsando Petro. Ex canciller, ¿usted cree entonces que el proceso de extradición de Sergio Tarache Parra pueda tornarse con un tinte político debido a la gestión que está tomando el presidente Gustavo Petro en torno a generar esta diligencia, darle celeridad lo antes posible? Bien, no tengo la menor duda de que Petro en esto no va a retroceder, ninguna duda, ¿no? Porque, como dice, son consideraciones para él políticas. Él ha sido, no olvide, guerrillero. Ha sido guerrillero del M-19, un grupo muy sanguinario en Colombia, ¿no? Que, entre otras cosas, recuerdo, tomaron por asalto el Palacio Nacional, murieron más de 100 personas, fusilaron a 12 miembros de
de la Corte Suprema. Él no estaba en ese incidente porque estaba preso, pero es el mismo grupo, tiene esa misma matriz. Entonces, yo no va a retroceder, le digo, no va a retroceder, entonces vamos al mecanismo largo, que es la extradición. La extradición es muy compleja. La extradición tiene que pasar primero por las instancias judiciales, del Ministerio Público del Perú, luego el gobierno tiene que aprobarla, después va a la Cancillería y se hace el mismo proceso en Colombia que sabe en manos de quién termina, de Petro, porque tiene que aprobar Petro y su Consejo de Ministros y firmar. que puede firmar, ¿no? Que puede, Ahora, esto se ha que debe proceder a la politizado, extradición. se ha politizado por la falta de voluntad política de las autoridades peruanas, sea Ministerio de Justicia o incluso la propia Cancillería. Mire, el tema es enrevesado. Yo diría algo sobre este punto, algo adicional, porque yo creo que ya mucho se ha dicho, se ha hablado de este tema. Yo creo que la Cancillería es muy débil, porque la Cancillería lo que ha debido hacer en estos casos es primero enviar una misión informativa, digamos, a algunas capitales de América donde se lance esta narrativa distorsionada. Me refiero concretamente a México, por ejemplo, donde más de 100 congresistas han repudiado la posición de López Obrador en relación al Perú, también a Chile, ¿no? También a la Argentina, también a Bolivia, para que la opinión pública conozca realmente lo que ha sucedido en el Perú. No es verdad lo que están diciendo. Y lo segundo que se ha recomendado también a la Cancillería es que pide una reunión informativa al Consejo Permanente de la OEA, que está integrado por los 34 embajadores, donde se explique lo que ha sucedido, pero que a esa misión informativa viaje junto a gente de la Cancillería, gente del Congreso, por una razón simple. Porque la versión de ellos es que el Congreso le dio un golpe de Estado a Castillo, lo cual es absolutamente falso. Pero usted en general hay un letargo de la Cancillería para reaccionar frente a cualquier tema. Pero respecto a este último punto, tenemos una detención con fines de extradición y lo conversábamos con James Rodríguez la semana pasada. Si el cuadernillo no está listo dentro de un mes, incluso a Tarache se le puede dar libertad provisional y él regresar a su país, ¿sí?, Venezuela. Y aquí le hago la pregunta, porque usted como ex canciller debe tener a la mano, revisaba yo hace minutos una convención a la que está adscrita Perú y Colombia sobre la mujer, y hay varios presupuestos que encajan perfectamente en el caso Tarache. Esto fue mal procedimentalmente a nivel administrativo, que usted mencionaba el tema de las fronteras, o es que tampoco se ha respetado ningún convenio, convención, tratado que haya suscrito Perú y Colombia para el tema delincuencial. Mire, los tratados existen, todos los tratados. El tratado de extradición existe entre Perú, no solo con Colombia, con diferentes países del mundo, con Estados Unidos, por ejemplo, pues ha procedido la extradición al exmandatario Alejandro Toledo. Lo que falta es un mayor dinamismo, mayor fuerza. Mire usted lo que está pasando, por ejemplo, cuadro horroroso en la frontera entre Perú y Chile. Docenas de gente, con 35% de niños, deambulando en el desierto, con hambre, con sed, sin ningún tipo de protección. Entonces yo hago una pregunta: ¿por qué, por ejemplo, Perú y Chile no se ponen de acuerdo y ponen campamentos provisionales para albergar a esa gente? Esa es una parte de una política humanitaria de la cual estamos obligados. Es una vergüenza que nosotros tengamos viendo a toda esta gente sufriendo una tragedia que es parte de los 7.200.000 personas que han salido de Venezuela por hambre, represión, falta de medicinas. Entonces, esta es una tragedia continental. Y yo no entiendo por eso cómo el tema migratorio, ¿no?, que está íntimamente vinculado al tema de derechos humanos, no se atiende en una reunión cuatripartita entre nuestros países, o no se lleva a la OEA para tomar medidas, porque hay que tomar medidas. Esto no puede seguir así, ¿no? Por supuesto, de acuerdo con usted, ex canciller González Posada, le agradecemos por venir aquí. Y por último, cierro con la Cancillería peruana, que ha emitido a través de sus redes sociales pidiendo una seria conversación con Chile por presunto apoyo a ingreso ilegal de migrantes al Perú. Es una noticia que vamos a desarrollar. Muchas gracias. Gracias, señor Posada.